No, yo creo que ya podemos iniciar, profe Agmer. Entonces, de verdad, pues darle la bienvenida. Muchas gracias por su disposición, por su tiempo. Les voy a pedir a los muchachos ya como aquí se adelantó José Steven, por favor me dejan entonces en el chat de esta reunión sus nombres completos y código de matrícula para hacer el tema de la asistencia. Y vamos a darle paso a continuación a nuestro profesor Agmer, que nos viene hoy con un material y nos va a hablar de su experiencia como entrenador, como deportista, y también para hablarnos de ese contexto mexicano, del deporte, de cómo se está desarrollando. Bueno, vamos a estar hablando varias cuestiones. Profe Agmer, adelante, el grupo es suyo. Perfecto, maestro Diego. Pues nuevamente muchísimas gracias, muchachos. Veo aquí que hay 16 personas conectadas. No sé si se vayan a conectar más aún, pero pues bueno, la verdad que me da muchísimo gusto ver por aquí a cada uno de ustedes y espero que en esta conversación que vamos a mantener durante estos minutos, pues sea bastante productiva y fructífera para lo que ustedes están construyendo, que es una formación académica bastante hermosa, diría yo, y en la cual les va a traer grandes bondades porque pues yo la verdad no me arrepiento de haber estudiado la física y pues la verdad es que independientemente del pago económico, la remuneración económica que puedas tener haciendo este tipo de trabajos, la satisfacción que te brinda el dedicarte a una labor tan noble como la enseñanza, como la cultura física, pues siempre va a ser un valor enorme. Y el día de hoy vamos a platicar sobre una de las cuestiones que se ven enmascaradas en una de las, podríamos decir, en uno de los dogmas más oscuros de toda la temporalidad del entrenamiento deportivo, porque pareciera que este tema es el boom actualmente y es una cuestión que viene a ser el gran descubrimiento de toda la existencia en cuanto al entrenamiento deportivo se refiere. Sin embargo, sabemos y hemos estudiado durante muchísimos años que hablar de aquella preparación psicológica, aquella preparación mental, funge como un componente del entrenamiento deportivo. Sin embargo, por muchísimos años, pues se ha visto un poco segregada, no se le ha dado quizá la importancia que debería de tener, pero el día de hoy vamos a hablar un poco de esta cuestión de cómo el famoso coaching, esta palabrita que en la actualidad viene a ser como que la salvación para muchas personas, y me imagino que ya por ahí muchísimas, muchísimos de ustedes habrán escuchado a lo mejor aquello de que es que tienes que luchar por tus sueños y lucha y se te dará y decreta y el universo y pide al universo y el universo te lo va a dar. Pues bueno, esta cuestión del universo y todo eso, bueno, para los creyentes y no herir alguna susceptibilidad, tiene un fundamento en lo que es la ciencia y en lo que es la metodología. Y hablar de esto, pues bueno, hablar del coaching es una disciplina que en síntesis es un proceso de entrenamiento y de aprendizaje. Este proceso de entrenamiento-aprendizaje nos va a permitir situar la esfera de la acción con la de la aplicación. Muchas veces nosotros nos quedamos solamente con la parte teórica de lo que estudiamos, pero ¿qué pasa cuando ponemos en marcha eso que hemos llevado durante años de estudio? Aquello que nosotros llamaríamos la praxis motriz. Esa praxis motriz es la que nos va a permitir a nosotros generar aprendizaje y poder solucionar diversos problemas. Ahora, esta situación del coaching se ha visto enmascarada en una situación en la que se ha utilizado para poder, no sé, obtener alguna remuneración económica o poder hacer algún tipo de trabajo que te pueda solventar de alguna manera económicamente mediante campañas y grupos de coaching en los cuales, pues bueno, principalmente para el emprendimiento y para el marketing, que mira, tú quieres emprender una nueva idea y yo te voy a enseñar los 3 secretos más importantes de cómo generar dinero y todo eso que seguramente ustedes en algún momento han escuchado, pero que la realidad es que este proceso te permite enseñar a los individuos a funcionar en nuevos entornos donde no conoces y a mejorar tus competencias. Y esa es la particularidad del coaching. Entonces, basándonos en este criterio de lo que es el coaching dentro del entrenamiento deportivo,
Hoy vamos a hablar de un elemento sustancial para lo que es el coaching y a la vez el entrenamiento deportivo, que es el PNL. Y bueno, basándonos un poco en esta breve explicación, veo que está compartiendo pantalla el profe Diego. No sé si va a hacer algo así, sino para que pueda empezar a compartir la presentación. Y invitarlos a todos Oye, ustedes Agmer, a que si tienen algo. ya te dejo libre para que tú puedas compartir. Ok, invitarlos a todos ustedes para que aquellos que tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, si gustan compartir alguna experiencia a lo largo de lo que vamos hablando en esta charla, en esta clase, lo puedan hacer ya sea a través del chat, levantando la manita aquí, el profe Diego nos podrá ir armando como moderador las participaciones. Me va a dar muchísimo gusto también escuchar la voz de ustedes, la opinión de ustedes, qué es lo que ustedes han visto, lo que han vivenciado, lo que creen que podría mejorar esta situación del entrenamiento deportivo, para que a partir de ahí podamos construir una gran red de aprendizaje. Voy a compartir pantalla en estos momentos y parece ser que ella se está viendo. Entonces, nos Sí, vamos. señora Agmer, ya se ve en pantalla. Ahí se ve la pantalla. Correcto. Recuerden que cualquier inquietud que ustedes tengan, cualquier comentario, cualquier duda, pueden levantar la manita o el área de comentarios va a estar abierta para que ustedes con toda confianza nos puedan compartir lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen o alguna anécdota, experiencia, lo que ustedes quieran. Agmer, te voy a interrumpir un momento para preguntar a los Adelante. muchachos, ¿están escuchando bien al profe Agmer o hay alguna dificultad? No, Por favor, me señor, todo en confirman. orden. Todo en orden, señor. Todo en orden. Y pueden ver la pantalla de él también, lo que está compartiendo el material, ¿sí? Sí, señor. Sí. Listo, perfecto. Gracias, muchachos. Edward, pero el tema tuyo debe ser por la conectividad. Edward, de todas formas, trata de seguir de forma sincrónica esta sesión. Si por X o Y motivo tienes alguna dificultad, se te cae mucho la señal, recuerda que, que la sesión está siendo grabada y posteriormente yo les dejaré el enlace en la plataforma de Moodle para que lo puedan revisar si hay algún espacio que no pueden estar conectados, ¿vale? Listo, profe Agmer, yo creo que ya podemos continuar, gracias. Perfecto. Bueno, pues vamos a darle un poquito de movilidad a todo esto. El tema del día de hoy, que es el PNL en el proceso del entrenamiento deportivo. Un servidor, soy el maestro Acmer Antonio Galicia Reyes, radico en la ciudad de Jalapa, la provincia o el estado de Veracruz, en México. Y bueno, yo cursé la licenciatura en Educación Física en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, aquí en la ciudad de Jalapa. Y posteriormente realicé una maestría en metodología del entrenamiento deportivo para la alta competencia en la ciudad de La Habana, Cuba, de la cual pues somos compañeros de generación, el maestro Diego y un servidor. Posteriormente realicé una especialidad en administración educativa y desarrollo de capacidades directivas y actualmente pues estoy en proceso de culminar lo que es el doctorado en ciencias de la educación aquí en la universidad de mi país. Durante todo este trayecto profesional que he llevado, pues bueno, seguramente como muchos de ustedes, eh, llegué a este mundo de la cultura física y de la educación física por amor a una disciplina deportiva. Yo dediqué 18 años de mi vida al entrenamiento de alta competencia. Soy del deporte de lucha grecorromana y bueno, realmente es el deporte en el que me vine a especializar durante un buen tiempo porque pues como cualquier niño probablemente papá o mamá me llevó primeramente a entrenar fútbol, béisbol y pasé por diversas disciplinas deportivas cuando fui niño, pero llega un momento en el cual empecé a practicar los deportes de combate y realmente me apasioné y me enamoré de los deportes de combate, tanto que me inmiscuí mucho en ese ámbito y veía cómo mi entrenador diseñaba planes de entrenamiento, cómo armaba todas las cuestiones dentro del gimnasio para poder realizar la práctica. Y eso realmente me gustó. Y entonces yo empecé
a adoptar esa actitud de mi profesor, de mi entrenador, y entonces con los niños pequeños que iban a entrenar, a mí me gustaba enseñarles y enseñarles, por ejemplo, acrobacias a rodar hacia adelante, hacia atrás, enseñarles a hacer alguna que otra técnica deportiva, y eso a mí me empezó a llenar de gusto y de satisfacción, y es que decido de una vez por todas, pues dedicarme al proceso del entrenamiento deportivo y a estudiar educación física. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, pues voy descubriendo, estudiando y entendiendo algunas cuestiones que enmascaran todo lo que es el proceso de entrenamiento deportivo. Y empiezo a estudiar la metodología, ya sea Matveev, Veroshansky, cualquiera de estos autores célebres que tenemos dentro del mundo de la metodología deportiva, y encontramos que hay diversos componentes del entrenamiento deportivo. Lo que conocemos como la preparación física, la preparación técnica, la preparación teórica, y muy en el olvido se quedaba esta cuestión de la preparación psicológica. Seguramente algunos de ustedes habrán estudiado algún plan de entrenamiento y en el macrociclo, en la periodicidad del entrenamiento deportivo, en ese macrociclo tan grande, esa tabla tan grandota que existe, en algún momento se habrán dado cuenta de que tenemos por ahí una columna en el lado izquierdo que te dice a ti, bueno, para preparación general en este mesociclo vamos a utilizar 60%. Para la técnica vamos a utilizar un 40% y un 10% para la preparación psicológica. Y solamente así se va cuantificando, ¿no? Y nos acordamos de la preparación psicológica a lo mejor al final del entrenamiento, donde hacemos una reflexión, donde echamos una porra o algo por Es el el que le estilo da que levante. menos valor, ¿no, profe? Exactamente, Brian, que le damos menos valor a esa preparación psicológica. Y ojo ahí, porque ahí es donde empezamos probablemente a caer en un error, porque la preparación psicológica debe tener una peculiaridad en la cual sea constante del entrenamiento deportivo, porque no puede suceder que dentro del entrenamiento que yo esté diseñando para mis atletas, para mis alumnos, dentro de mi clase, haya momentos donde el ánimo decaiga, porque eso lo único que va a producir puede ser aburrimiento o puede ser que en algún momento se cansen y ya no quieran seguir. Necesitamos mantener esa situación de la preparación psicológica siempre fuerte. Incluso muchas teorías manejan que el atleta varias veces pierde primeramente por la mente. Entonces, es muy complicado cuando un atleta está muy fuerte físicamente, pero de mente es muy débil, porque podrás tener toda la preparación que quieras, pero si no eres fuerte de mente, seguramente no podrás tener los objetivos que tú te habías planteado. Y bajo esa situación, lo veo como atleta, lo veo como maestro primeramente de educación física y lo llego a ver como entrenador. Cuando realizamos la maestría, el profesor Diego y un servidor, pues bueno, dentro de uno de los trabajos que nos encargaban de investigación, precisamente era eso, ¿no? Estudiar el contexto deportivo en el cual tú te desenvolvías. Y me di a la tarea de revisar algunos de los gimnasios de profesores de muchos años, en los cuales, pues bueno, cómo construían sus planes de entrenamiento, cómo diseñaban ellos las sesiones. Y el común denominador siempre fue que la preparación psicológica tenía una pequeña parte de cuantificación allá en el olvido de todo el plan de entrenamiento. Y eso es algo de lo que tenemos que cuidar mucho. Y hoy que tenemos este empuje tremendo de lo que es el coaching y que está haciendo un boom a nivel mundial, pues bueno, es importante rescatar que aunque no es una cuestión nueva dentro del proceso de entrenamiento, porque siempre ha existido la preparación psicológica, sí sería importante entonces rescatar esta parte del acompañamiento pedagógico o el coaching deportivo y el papel del entrenador como un motivador dentro de todo el proceso. Y es por ello que hoy vamos a hablar de esta cuestión del coaching o del entrenamiento deportivo. Mi pregunta sería, ¿cuántos de ustedes están familiarizados o han escuchado hablar de esta cuestión del coaching? ¿Quién ha escuchado hablar de esto del coaching? ¿Alguien por ahí que levante la mano? ¿Alguien ha escuchado hablar del famoso coaching? Bueno, muchachos, qué pena de interrumpir, profe. Como muy bien lo hizo Watson, entonces vamos a solicitar la palabra levantando la mano
recuerden, la persona que vaya a intervenir activa su cámara y se dirige con lo que vaya su intervención hacia el profesor Agmer. Listo, Watson, adelante. Por favor, activas tu cámara. Buenas noches, profesor Albert. Un saludo desde Colombia para usted. Profe, el coaching deportivo es un proceso en el cual el entrenador utiliza diferentes herramientas y es un camino para lograr el objetivo con ese deportista. Y en cuanto a lo que usted está comentando sobre la psicología en los planes de entrenamiento que utilizan los diferentes entrenadores, sí, eso sí es algo cierto de lo que usted ha ido comentando, que la parte psicológica se deja ya lo último y se minimiza. Y considero que la psicología en el entrenamiento es tan importante como las otras, porque en muchas ocasiones el deportista tiene su bajón de ánimo y eso le influye ahora de que él tenga un mejor rendimiento. Entendamos que en países subdesarrollados, porque anualmente en países desarrollados ya había esa carrera importante y que se ha colocado también de moda, que es la psicología del deporte. Ahí es donde entra la psicología deportiva a ser fundamental y a ser parte de ese grupo interdisciplinar para tener no solo motivado al deportista, sino también al resto de los entrenadores. Entonces la psicología deportiva es parte de la motivación de ese deportista para que pueda lograr esos objetivos, esas metas y esos propósitos. Excelente. Voy a hacer una pequeña broma por ahí. Soy fanático de Sherlock Holmes y podría decir elemental, mi querido Watson. Totalmente cierto, Watson. Lo que estás comentando, pues es una realidad, como lo hemos dicho a lo largo de este conversatorio, y es totalmente importante la preparación psicológica. No sabemos qué pueda pasar en un futuro, no sabemos qué nos va a deparar el mañana. Imagínense ustedes que estamos por llegar a una competencia, que vamos a partir tantas horas a ir a una competencia deportiva y resulta que hay una situación familiar que golpea al atleta y ya no puede estar físicamente, mentalmente bien. Entonces ahí hay un desajuste. Si es una persona que no está preparada bien mentalmente, por mucho que haya entrenado, seguramente va a decaer. Hay personas que se lesionan, hay atletas que se lesionan y a veces el miedo, la capacidad mental que tenemos para regresar no es la suficiente y entonces el atleta se hunde. ¿Y qué pasa cuando un atleta pasa por alguna situación en la cual una derrota, ya perdió algún campeonato y va en picada, en picada, en picada, en picada? Ese atleta, si no tiene la fortaleza mental y el acompañamiento pedagógico para poder sobresalir de ese problema, seguramente va a ser un atleta que vamos a perder. Y esas son algunas de las cosas que no nos podemos permitir. Por esa situación es que el día de hoy vamos a hablar un poquito del PNL dentro del proceso del entrenamiento deportivo. Creo que ya no hay otra participación, ¿verdad, profe Diego? No, no, señor. Yo creo que más Bien. bien, de pronto, si enfocamos la pregunta, Agmer, con el permiso tuyo, que estás en, en esta presentación, de pronto preguntarles ya es sobre el PNL, porque de pronto sobre la programación neurolingüística, porque ya el coaching lo hemos abordado, vimos un poco de la historia con la sesión anterior del profe Tiago también que estuvimos hablando, pero en la programación neurolingüística sí creo que sería bueno preguntarles a ver ellos qué saben antes de que tú le empieces a dar ciertas herramientas y tips Ah, para claro. abordarla. Ah, perfecto. Claro, ¿no? Sí, ya tuvieron ahí la sesión con Tiago, ya hablaron un poquito de esto del coaching. ¿Alguien ha escuchado esta cuestión del PNL? ¿Qué será ese PNL? ¿A qué se refiere? No hay problema si nadie lo sabe, ¿eh? No hay ningún problema. Para eso estamos aquí, para compartirlo. Si alguien tiene alguna participación, adelante. Y si no, podemos continuar. Adelante, muchachos, por favor, vamos a participar. No me dejen al profe Agmer solo. No, no, señor, no conozco el tema en lo personal. No hay ningún problema. No hay ningún problema en que no se conozca. Al contrario, siempre es bueno saber algo nuevo. Fíjense que yo tenía un maestro
Era muy chistoso este maestro, era un señor ya de avanzada edad y él me dio clases, fue mi primer maestro en la licenciatura. Y fue muy chistoso porque este maestro siempre llegaba a la universidad vestido de traje, con corbata, saco, y era muy chiquitito, quizá me diría como unos 60, algo así. Y entonces él llegaba y era filósofo, y dentro de sus filosofías que él daba para la educación, siempre hubo una que me quedó muy grabada y me gustaría compartirla con ustedes. Él decía que es grano de arena lo que sabemos en comparación de la montaña que ignoramos, haciendo referencia a que cada día aprendemos algo nuevo y cuando creemos saberlo todo, siempre habrá algo nuevo que podremos aprender. Y eso es lo importante de todo esto, que aquellos que se comprometen o que se atreven a enseñar, se comprometen a nunca dejar de aprender. Esa va a ser la tarea de siempre, nunca dejar de aprender. Vamos a adentrarnos en esta cuestión del proceso de la PNL en el proceso de entrenamiento deportivo. Les recuerdo, yo soy el maestro Agmer Galicia Reyes de México y bueno, este PNL, como podemos ver en esta diapositiva, se basa en lo que es la P, programación, la N, neuro y la L, lingüística. Esta programación neurolingüística es un proceso que se lleva a cabo dentro de nuestras mentes para que a partir de él nosotros podamos reflexionar o poder realizar nuevas tareas, nuevos trabajos a partir de un buen trabajo psicológico que me permita a mí reprogramar las ideas de lo que soy o lo que puedo hacer. Seguramente ustedes han visto por internet, por Facebook o por miles de plataformas digitales de streaming que hay en estos momentos a muchos coaches que están en internet diciéndote que te van a enseñar cuáles son las verdades absolutas para la abundancia, cuáles son las verdades absolutas para tener mayores ingresos económicos. Vaya, es algo que me causa risa, pero no de burla, sino de aquella risa curiosa, porque es increíble cómo se vende esta campaña de marketing publicitario a través del PNL, donde te están diciendo a ti que nombre, o sea, esta es la verdad absoluta de cómo vas a generar mayores ingresos y yo te voy a enseñar la verdad de cómo tienes que hacer tú para alcanzar todas tus metas. ¿Te gustaría? Entonces dale clic aquí a la campanita y no sé qué cosa y sígueme y etcétera, etcétera. Bueno, lo que está sucediendo en ese momento es que ese impacto que está teniendo la persona, que es un muy buen vendedor, en ese momento te están vendiendo una idea a ti. Y a través de esa idea que te está vendiendo, te está haciendo de alguna manera reflexionar hacia el objetivo que tú quieres. Y de alguna manera, cuando te estás enfocando en ese objetivo que tú quieres, que tú deseas alcanzar, entonces la mente empieza a generar nuevas ideas de las cuales tú vas a generar algunas vías alternas para poder establecer ese objetivo. Y entonces podrás tener no una, sino miles de ideas de cómo alcanzar tus metas, porque de alguna manera te ayuda a estar enfocado. Esto es algo para lo que sirve la programación neurolingüística y tiene tres bases, la cual es, número uno, la comunicación. A veces nos cuesta tanto comunicarnos que de alguna manera pues no logramos obtener nuestros objetivos. Y vaya, hasta matrimonios han tenido problemas por comunicación. ¿Cuántas veces no hemos tenido algún conflicto por falta de comunicación con nuestros maestros, con nuestras parejas, con nuestros jefes? Porque la comunicación viene a ser la base central de la construcción de una sociedad. Si no sabemos comunicarnos, si no sabemos mantener una buena comunicación, va a ser difícil que la otra persona entienda lo que yo quiero, porque pues no somos adivinos, ¿no? Y a veces no tenemos aquella capacidad de poder leer bien a las personas y entonces esa comunicación indirecta es lo que va a hacer que choque unas personas con otras. También tenemos lo que es el desarrollo personal. Este desarrollo personal me va a permitir a mí que entonces pueda construir aquello que yo quiero y aquello que yo soy. Muchas veces la comunicación, cuando es mala, llega a repercutir en el desarrollo personal. Y a veces nosotros damos o demostramos una imagen a la sociedad de algo que nosotros no somos, porque ese desarrollo personal puede estar siendo truncado o puede estar siendo un poco violentado, por así decirlo, por esa mala comunicación.
¿Me explico? Entonces, de alguna manera, si yo no tengo una buena comunicación a veces con mis padres, con mis hijos, con mis familiares, con mi jefe, con mis amigos, entonces eso que yo puedo estar demostrando, aquella comunicación verbal, lingüística o kinestésica que tenga yo con las personas, puede de alguna manera repercutir en mi desarrollo personal. Encontramos personas que son bastante tímidas, introvertidas, que no son muy aventadas porque temen a realizar algún trabajo, temen a fallar. Bueno, ¿por qué? Porque a veces no comunicamos cómo nos sentimos. Y es muy importante en esta programación neurolingüística comunicar qué es lo que siento. Y como tercero, pues bueno, la psicoterapia. Esta ciencia que dentro de la cual, pues bueno, te va a ayudar a ti a que trabajes tu mente y te puedas convencer que aquello que está sucediendo puede cambiar y que si en algún momento de tu vida tú te encuentras en un lapso en el cual no te sientes cómodo, no te sientes a gusto, en ese lugar en el que tú quieres y no estás logrando los objetivos que a ti te gustarían, bueno, siempre va a haber una vía alterna mediante la cual tú puedes salir de esta problemática y emerger a una nueva situación. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Parece ser que no. Entonces, continuamos. Profe Agmer, tenemos a James Leonardo con una pregunta. Ah, levantó Adelante, la James. mano. Adelante. Ok, adelante, James. Bueno, profe, primero que todo, buenas noches. Buenas noches Buenas para noches. todos. Bueno, con respecto a lo que nos acaba de mencionar, profe, se ha evidenciado o se viene evidenciando que tanto el profesional del deporte como el deportista tiene este tipo de problemas, ¿sí? Y que muchas veces acceder a este tipo de programas o digámoslo así, recursos, puede ser como un desgaste más, digámoslo, a nivel, digámoslo para el deportista como a nivel económico, porque muchas veces este tipo de programas no incluyen dentro del, o no van incluidos dentro de su proceso, digámoslo así. ¿Sí? ¿Cómo trabajar al deportista y al profesional para poder mejorar esa comunicación, ese buen desarrollo personal y esa psicoterapia que nosotros requerimos? Qué buena pregunta, James, ¿verdad? Sí, Leonardo, señor. James Leonardo. Qué buena pregunta, porque con base en lo que pude conocer que me platicaba el maestro Diego de Colombia y todo eso, pues creo que México y Colombia comparten muchísimas problemáticas de desarrollo deportivo en las cuales los entrenadores tenemos que volvernos los todólogos, así decimos por acá, me imagino, a lo mejor han escuchado ese término armado, todólogos porque tenemos que hacerla de todo, ¿no? Lo ideal sería que en el entrenador hubiera el entrenador, el psicólogo, el médico, el terapista, pero bueno, desafortunadamente el contexto de nuestro país no lo permite, a menos que estés en el equipo nacional y allá, pues bueno, sí te podrían atender, pero desafortunadamente no existe. Sin embargo, pues bueno, la mejor opción que tenemos realmente en estos momentos, como dices, es una cuestión cara, porque todo esto también se cobra, la cuestión del coaching se cobra, y eso ahorita una de las cuestiones a lo mejor que más monetiza, porque pues tiene, como les decía, esta campaña publicitaria de vender, pero que a la vez, si lo vemos de un punto de vista objetivo, si tienes la oportunidad económica de poder tomar algún curso o algún taller enfocado a este tipo de situaciones, es más una inversión que un gasto. Y aquí ya nos iríamos a cuestiones ya más económicas, ¿no? Porque no todo lo que el dinero que yo estoy perdiendo, que estoy gastando, es una pérdida total. En este caso puede ser una inversión. Segundo, creo que en el momento en el que no exista ese poder económico, es muy importante también entender que necesitamos crear pues comunidades de aprendizaje.
Estas comunidades de aprendizaje me refiero a que los grupos colectivos de entrenadores, por ejemplo, si yo soy entrenador de fútbol y mi amigo Diego es entrenador de fútbol y tenemos otro amigo de entrenador de fútbol, bueno, entre los tres nos juntamos y hacemos una comunidad en la cual podamos compartir experiencias, que es donde viene la comunicación, en primer punto, para que a partir de esa comunicación que yo tenga con pares, expertos y profesionales en materia, podamos debatir aquellos problemas que me están sucediendo, cómo podríamos mejorarlos y a partir de ahí entonces se genera la segunda fase que es el desarrollo personal. Y nunca está de más en algún momento para la cuestión de la fisioterapia, perdón, de la psicoterapia, pues valerse de algunas instituciones que puedan ser no lucrativas y que puedan ayudarnos en este espacio. Les pongo un ejemplo. Aquí en México contamos con una institución que se llama el DIF, que es una dirección de apoyo familiar. Y en ella hay muchísimos psicólogos, trabajadores sociales y demás, que muchas veces se dedican a dar este tipo de pláticas o charlas y te hacen algún tipo de estudios psicológicos, acompañamientos psicológicos de manera gratuita porque los otorga el gobierno. Entonces, una de las opciones que más podría dar, pues, es hacer algunos convenios con este tipo de instituciones no lucrativas mediante las cuales puedas obtener un beneficio para lo que es tu trabajo en el desarrollo de la programación neurolingüística. ¿Alguna otra duda? No, señor, muchas gracias, profe. Perfecto. Bien, continuamos entonces hablando sobre esta cuestión del coaching. Surge en la década de los 70 cuando Richard Bandler y John Grinder, pues ellos de alguna manera mencionan, bueno, se dan cuenta que existe una correlación directa entre lo que es la psicoterapia o los procesos neurológicos y también lo que sería la comunicación, pero también los patrones sociales. De esta manera ellos hacen un análisis en el cual pues se dan cuenta que todo aquello que sucede en nuestras vidas, que todo aquello por lo que pasamos desde que nacemos, crecemos por cada una de nuestras etapas de estudiante desde el nivel, bueno, aquí en México es primaria, secundaria, bachillerato, allá en Colombia creo que tienen otros nombres, hasta que llegas a la universidad, todos estos pasos, todas estas etapas van construyendo una identidad en ti. Pero cuando este tipo de patrones, como vemos en la imagen, papá grita mamá grita el niño, ¿qué es lo que hace? Se desquita con el osito de peluche. Pues bueno, esto de alguna manera entra a nuestras mentes como un proceso neurológico que empiezas a aprender ese patrón. E inconscientemente, cuando menos te lo esperas, se da ese patrón en la comunicación con otros pares. Y esto se vuelve un círculo vicioso del cual a veces es muy difícil salir porque es algo que ya traemos como encargo. Es algo con lo que de alguna manera se te entrenó para poder vivir, porque fue la experiencia que tú aprendiste desde casa, en el barrio en el que te criaste, con tus amigos, etcétera, etcétera. Entonces, esta cuestión, Richard Bandler y John Grinder encuentran que la correlación directa entre el proceso neurológico, la comunicación y los patrones de conducta tenía mucho que ver con esta que llamamos programación neurolingüística. Aquello que hacemos y que decimos parte del constructo que crearon en nosotros, nuestras familias y todo el contexto en el que nos hayamos desenvuelto. Sin embargo, la particularidad del PNL, creado por Richard Bandler y John Grinder, nos da una ventana de oportunidad para saber que de alguna manera tu mente se puede reprogramar. ¿Y a qué me refiero con esto de que la mente se puede reprogramar? Pues bueno, se dice que aquellos patrones de conducta pueden cambiar para obtener beneficios específicos en la vida.
Y de esta manera entonces caemos en lo que mencionábamos anteriormente, cómo la comunicación, el desarrollo personal y la psicoterapia son las que me van a ayudar a mí para poder establecer este criterio en la cual si yo, por ejemplo, a la sociedad, a los ojos de la sociedad, soy una persona que consideran a lo mejor violenta, agresiva, irresponsable, todo lo malo que ustedes quieran, pues dices, pero yo no soy así. Estoy convencido que yo no soy así, yo soy una buena persona, yo tengo principios, a mí me gusta esto, no me gusta lo que me están imponiendo. Vaya, aquí hemos visto muchos casos en los que, por ejemplo, tenemos familiares, principalmente en el deporte, se da mucho, amigos que fueron grandes futbolistas y el hijo no quiere ser futbolista, quiere ser beisbolista. Y entonces, híjole, ¿no? Entonces, este niño tiene que convertirse en un futbolista obligado que él no quiere y te lo están diciendo porque así tiene que ser. Entonces, te crearon eso en tu mente y esa programación neurolingüística fue creándote a ti que tienes que ser futbolista y entonces te vuelves una persona un poco enojada, frustrada hasta cierto punto porque es algo que tú no quieres, es algo que tú no deseas. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que gracias a la programación neurolingüística, tu mente puede reprogramarse y esos patrones que aprendiste en el pasado los puedes desechar y entonces comenzar un nuevo proceso para obtener aquellos beneficios que tú deseas. Y parte precisamente de aquella interacción que tenemos con nuestro mundo exterior. A través de la interacción que tenemos con el mundo exterior y la sensibilidad de nuestros 5 sentidos, el gusto, el olfato, el tacto, etcétera, 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 todo eso que llega a nosotros a través de los 5 sentidos, lo vamos transformando en un proceso mental y lingüístico que a partir de ello entonces va a generar a través de nuestra mente y el razonamiento de las acciones, nos va a programar para que podamos realizar esas acciones de ahora en adelante. Porque el PNL parte de los fundamentos del constructivismo. ¿A qué me refiero con esto? Que define la realidad de una invención no como un descubrimiento. Este constructo psíquico parte de que el ser humano no opera directamente sobre el mundo en el que vive, sino que lo hace a través de representaciones, de mapas, modelos a través de los cuales él genera conducta. Entonces, dense cuenta si no, no sé si alguno de ustedes tenga hijos, pero la mayoría de los niños o los que han trabajado con niños se darán cuenta que los niños hacen lo que ven. Si ven que papá hace alguna situación, bueno, el niño también lo repite. Genera ese programa de conducta o esa acción de conducta porque lo está viendo, está interactuando, lo genera en su mente y lo representa. Es la misma situación. Este constructo psíquico parte de la interacción directa que tengo en el mundo a través de lo que voy escuchando, lo que voy viendo, lo que estoy dándome cuenta cómo sucede y a partir de ahí entonces se genera esa programación. Pero, ¿cuál es nuestra tarea aquí en este momento? Que cuando recibimos alumnos, cuando recibimos atletas, la tarea va a ser entonces ver o darnos cuenta cuáles son esos patrones de conducta que tienen los niños, nuestros atletas, para que a partir de esos patrones que estemos detectando, esa es la palabra que se me estaba yendo, detectemos esos patrones de conducta que verdaderamente nos vayan a servir para la disciplina deportiva que queremos. Porque si realmente ese patrón de conducta que el niño tiene le puede ser perjudicial, porque en el caso nuestro seamos de deportes de combate, tiene que ser completamente violento, no, porque ese arranque de violencia seguramente nos va a llevar a que me lo descalifiquen en una competencia. Entonces, esos patrones de conducta se tienen que desechar y tengo que reprogramar su mente a través de ciertas acciones. Lo mismo pasa cuando llegan alumnos de deportes de combate con nosotros y muchos le temen a los golpes porque un golpe duele. Entonces tienes que reprogramar la mente a través de las representaciones, mapas y modelos que le generen a él una nueva conducta. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí, muchachos? Yo quería comentar que lo que dice el profe es muy acertado y pasa también, por ejemplo, cuando uno trabaja con niños en el medio del fútbol. Por ejemplo, tú vas a explicar un ejercicio y le dices al niño que pues mejor tiene la técnica y la coordinación para ejecutar ese ejercicio y le dices que lo ejecute pues para que los otros miren y también aprendan de él.
Y pues pasan viceversa. Si pones al niño que no sabe o que lo está haciendo mal y los otros ven eso, pues lo van a comenzar a hacer mal. Exacto. Y de hecho, a veces, gracias William por su participación, de hecho, a veces esta cuestión puede ser perjudicial, porque como bien dice el compañero William, si nosotros somos un entrenador pasivo, por así decirlo, donde yo le digo a un atleta, a ver, demuestra la técnica, pero ese atleta tiene deficiencia en la ejecución de un patrón de movimiento o de alguna técnica deportiva, pues ¿qué va a pasar? Que me lo van a aprender, me lo van a aprender mal, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy programando de acuerdo a lo que veo, a lo que estoy interactuando. Y a partir de aquí es entonces donde tenemos que ser muy objetivos y visualizar muy bien cada patrón del alumno que estamos recibiendo, cada patrón del alumno que nosotros vamos a dedicarnos ahora a entrenar, porque eso puede ser una piedra o una pieza angular en la construcción de los buenos atletas. Una vez hablado todo esto e interactuado un poco en lo que es el PNL, quiero compartir con ustedes algunas de las técnicas para lo que es la programación neurolingüística, las cuales llevamos a cabo a través de un proyecto de innovación pedagógica aquí en Veracruz, que le llamamos motricidad inteligente. Realmente motricidad inteligente es un proyecto que nace de la necesidad de crear un modelo para planificar entrenamientos deportivos y orientar a niñas y niños en edades escolares, porque yo trabajo aquí en México con la educación física, independientemente del deporte de lucha, yo trabajo como maestro de educación física, y a partir de ahí entonces se genera esta necesidad de, bueno, a ver, tenemos pocas horas de educación física, tenemos también que rendir académicamente porque eso nos exigen los padres. ¿Cómo podemos hacer nosotros para explotar al máximo las habilidades que tienen estos niños y generar un buen nivel de rendimiento deportivo, ya que aquí en nuestro país contamos con una actividad deportiva que se le llama Juegos Deportivos Escolares de Educación Básica, donde todas las niñas y niños de nivel primaria y secundaria compiten. Y entonces la teoría, que esto se fue como propuesta para el nivel doctoral, como tesis doctoral, la teoría es que teniendo tantas escuelas en nuestro país, ¿cómo puede ser posible que teniendo esta actividad deportiva, este torneo deportivo a nivel nacional, no se puedan generar nuevos talentos deportivos? Y ahora, si ya tenemos esos talentos deportivos, ¿cómo no generar mejores atletas de rendimiento? Entonces, construimos este modelo de motricidad inteligente partiendo de la selección y detección de talentos deportivos, pero a través de esto nos dimos a la tarea también de generar elementos que permitieran desarrollar la programación neurolingüística en nuestras niñas y niños, y les quiero compartir algunas de las técnicas que utilizamos con nuestra selección de balonmano, en este caso femenil, que fue nuestra población y muestra, la cual con mucho orgullo debo decirles que quedó campeona de los Juegos Deportivos Escolares y que pudimos notar no solamente en las alumnas, sino también en los padres y madres de familia, que la programación neurolingüística servía no solamente para la parte física, sino que se trasladó a otros ámbitos también dentro de la parte pedagógica. Como les decía, este proyecto, pues bueno, es enfocado en lo que es el deporte escolar, la formación deportiva de base, en la edificación de la conciencia y la personalidad del individuo y para experimentar diversas situaciones. Recuerden que hablábamos anteriormente que esto del coaching pues también pretende que tengas esa parte práctica. Si no existe esa práctica, no pones a prueba tus habilidades, no vas a poder desarrollar nuevos conocimientos. Por ello, otro de los puntos importantes de este proyecto fue favorecer la resolución de problemas. Y de ello nace motricidad inteligente, como pueden ver en esta imagen, la inspección de educación física número 26 es donde un servidor labora y llevamos esto a las escuelas de esta inspección. Y a partir de ahí, pues bueno, fuimos obteniendo diversos resultados en cada uno de los torneos deportivos, de los Juegos Deportivos Escolares, en sus diferentes etapas, hasta que llegamos a la parte estatal o provincial,
en la cual, pues bueno, obtuvimos el primer lugar y fue una experiencia maravillosa porque decidimos hacer este trabajo en una escuela en la cual era un deporte que nunca se había practicado. Aquí en el contexto de Veracruz hay un equipo profesional de fútbol y el boom es el fútbol, todo el mundo quiere ser futbolista. Entonces, nos dimos a la tarea de hacer un estudio físico a través de test pedagógicos para ver qué niño o qué niña era apto para cierta disciplina deportiva. Eso llevó un tiempecito y ya una vez que obtuvimos los resultados, pues bueno, a ver, estas niñas, estos niños, sería bueno que entrenaran este deporte. Los mandamos para que estudiaran estos deportes con cada uno de los profesores en las escuelas y una vez que se llevó eso, pues bueno, obtuvimos esta población y muestra de nuestras niñas porque sabíamos que tenían el potencial. Pero, ¿cuál fue la situación? Que estas niñas jugaban baloncesto. Entonces, como eran basquetbolistas, tenían los elementos de lo que era el pase, el rebote, no igual que en el balonmano, pero ya dominaban algunas cuestiones. Viene en el año 2017, si no estoy mal, 17 a 18, los torneos de los Juegos Deportivos Escolares y ellas pierden la final con un colegio particular que tenemos acá. Y entonces eso las llevó en picada hasta el suelo, al grado de no querer competir jamás. Una lloradera tremenda en sus casas, una lloradera tremenda en las escuelas, vaya, las mamás entre enojadas y tristes, los papás entre enojados y tristes, ya sabrán ustedes que la culpa fue del árbitro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se genera un problema tremendo con estas niñas y realmente yo como observador y aplicador de este proyecto, me di a la tarea como vi la situación como estaba anímicamente por el suelo, pero que tenían gran potencial, me di a la tarea de llevarme un baloncito de balonmano y me fui a la escuela. Y entonces ahí en la escuela le digo a la directora y a la maestra de educación física, le digo, necesito que bajen las niñas de básquetbol y que vengan sus papás. Entonces, vaya, esta tristeza y lloradera llevó semanas. Entonces, yo empiezo a platicar con ellas y a través de esta situación de un poco de ayuda psicológica y motivacional, es que empiezo a decirles que no todo estaba perdido, que lo que había sucedido en este momento había sido un tropiezo por un pequeño error, pero que la bondad de esto es que cuando hay una crisis, siempre va a haber nuevas posibilidades. Entonces, bajo esta teoría, bajo esta filosofía, empecé a hacer un juego de pases con ellas, juegos y pases, y en lugar de tirar a la canasta, les puse que teníamos que tirar un gol como con la mano, porque reitero, no conocían el deporte de balonmano. Entonces, a través de un juego y de esta recreación lúdica que les permitiera salir de esa cuestión de estrés y de tristeza en la que estaban, empezamos a jugar y entonces les dije, bueno, ya una vez que ya estamos aquí, quiero presentarles al primo hermano del baloncesto, el balonmano o el handball. Y empezamos a entrenar ahora lo que fueron los fundamentos del handball. Y una vez que entrenamos eso, nos dimos a la tarea también de ver la cuestión psicológica porque las niñas venían de perder. Y ese elemento de la programación neurolingüística podríamos decir que fue la cereza del pastel de todo este proyecto de motricidad inteligente. Y una de las técnicas que utilizamos con las niñas es la técnica de anclaje. Esta técnica de anclaje se basa en el condicionamiento clásico, aquella que asocia a un estímulo a una emoción. Por ejemplo, yo creo que la mayoría de ustedes, por ejemplo, en Colombia, el fútbol vaya, súper buenísimo y veo que por lo menos lo que me ha platicado el maestro Diego, gusta mucho el fútbol en Colombia. Cuando hay un gol, la mayoría de las personas, ¡gol!, levantamos la mano y nos sentimos felices. ¿Por qué? Porque el hecho de levantar las manos hacia arriba es una señal de victoria. Es un estímulo que te conlleva hacia una emoción de felicidad, una emoción positiva. Entonces, nos enfocamos en aquellas emociones que a las niñas les produjeran felicidad, que las motivara y a partir de ello
que siempre cada una de las acciones, por ejemplo, hiciéramos la señal del gol, ¿no? Y cada que hubiera un tiro, hubiera un gol, todas las manos arriba, y es un gol, festéjalo, siéntelo, porque eso te va a estimular a ti para que verdaderamente el cerebro pueda crear esa asociación de felicidad y de emoción. Entonces, esta técnica de anclaje es muy poderosa, muchachos, extremadamente poderosa porque ustedes pueden condicionar la, la, la estabilidad, en este caso la emoción de sus atletas, asociándolo a una emoción y con un movimiento. Cuando uno se siente cansado, cuando uno se siente débil, cuando sientes que ya no puedes más, bueno, siempre va a haber algo que a ti te lo va a recordar, ¿no? Y utilizábamos algunas palabras, algunos movimientos, algunas poses que te ayudaran a ti a estimularte. Y por ejemplo, en este caso, cuando me siento muy cansado, las niñas les tocó un partido bastante fuerte donde ya estaban bien cansadas, pero fueron entrenadas mentalmente para que cuando sintieras el cansancio, entonces respiraras fuerte y es eso, ¿no? Respira fuerte y entonces las niñas fuerte y empezaban a correr más, pero eso es condicionamiento mental que te permitiera a ti dar un poquito más de eso que está sucediendo. Y eso se vio en uno de los partidos, porque en varios de los partidos las niñas a veces ya un poquito cansadas y entre ellas mismas, fuerte, fuerte. Entonces, ese fuerte, esa palabra te está anclando a ti a una emoción en tu cerebro, que es que tienes que dar un poquito más o que tienes que hacer un esfuerzo mayor y que de alguna manera sirve porque estás programando neurológicamente y lingüísticamente a tus atletas. ¿Algún comentario, duda hasta aquí, muchachos? Profe, buenas noches, una pregunta. Sí, James. Watson levantó la mano primero. Y si, correcto. no sé, James también creo que quiere participar. Vamos a dejar a Watson primero. Recuerden, por favor, cuando van a hacer la intervención, activar su cámara para que no se nos cree una interferencia y el profe Agman nos pueda entender bien. Adelante, Watson. Watson, tienes el micrófono desactivado. Qué pena, profe. Tranquilo, adelante. Buenas noches, profe. Le quiero hacer una pregunta. A raíz de que usted hizo esa investigación muy minuciosa y obtuvo unos buenos resultados, donde ahí se fortalecen muchas capacidades de esas niñas y se ve, digamos, que hubo una ausencia del Estado. ¿Usted ha pensado en replicar o buscar apoyo gubernamental para implementarlo en otras partes de México? Sí, la verdad que como les comentaba, este proyecto de motricidad inteligente, de hecho, acabo de presentarlo en noviembre precisamente, lo presenté en un evento que se llama Cuba Motricidad. Lo presenté allá y le gustó mucho al comité del evento. Y aquí también lo he presentado con algunas entidades en este momento aquí en Veracruz. No quiero llevarlo todavía un poco más allá hasta que culmine mi proceso de formación doctoral, porque estoy todavía, ustedes saben que con esta cuestión del COVID y demás, se retrasaron muchísimos trámites, por lo menos aquí en México así fue, y entonces tenemos parados algunos trámites y me falta el examen profesional donde voy a presentar precisamente este trabajo, que es el que les estoy compartiendo para que ya tenga yo oficialmente el título. Y a partir de ahí, pues bueno, tengo algunos contactos con personales del FIEP, la Federación Internacional de Educación Física, y como trabajo para la Secretaría de Educación en mi país, pues bueno, es una parte en la cual se puede proyectar también para llevar a otras escuelas, dado que es un trabajo que nace de los Juegos Deportivos Escolares, como les estaba diciendo, que es una competencia oficial a nivel nacional. Pero la idea es esa, Watson. Bueno, profe, entendido. Qué bien. Listo. Gracias. James, creo que James era el que también estaba pidiendo la palabra. James, adelante, Sí. activa tu cámara y ¿qué pregunta le tienes al profe Agmer? Sí, profe, una preguntita, digamos lo que este tipo de técnicas, digamos lo que son un poquitico, digámoslo así, no sé si de pronto más sencillas de manejar en los niños.
por todo el tema de la plasticidad y que su cerebro todavía está en construcción y todo eso. Pero ¿qué pasa con el adulto que de pronto ya tiene construido, ya tiene una construcción de, como lo decías ahorita, de su familia, del entorno, y que hay veces, muchas veces es difícil como tratar de desarraigar una idea o una emoción o cualquier otra cosa que se ve evidenciada en el adulto? Fíjate, James, que en la experiencia que he tenido yo, porque he tenido la oportunidad de trabajar en nivel preescolar, que aquí son niños de 3 a 6 años, en primaria de 6 a 12, luego secundaria hasta 15 años, bachillerato también un año trabajé en bachillerato, que es hasta los 18 años. Trabajé en nivel universitario con futuros educadores físicos, así como ustedes, y actualmente también doy clases en una maestría. Y fíjate que una de las particularidades que he notado es que cuando el adulto está abierto a aprender, es exactamente igual que un niño. Cuando tú verdaderamente quieres aprender y necesitas ayuda, es impresionante cómo la manera en que se enfocan en lo que les estás compartiendo es tan inmensa que es exactamente igual que los niños. Yo ponía juegos en nivel licenciatura, en niveles de maestría, para hacer alguna actividad, juegos que pones con los niños pequeños y es exactamente igual. Y me decía el director, dice, oye, pues es que parecen chamacos. Digo, pues es que es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, simplemente a veces uno como adulto se olvida de lo importante que es jugar. Se olvida también de lo importante que es ser persona, divertirte. Ahora, muy buena pregunta, porque hay personas que pasan un momento muy difícil y no tienen esa apertura, primeramente para comunicarte todo lo que sienten y segunda, para poderte confiar algún problema que es a lo mejor muy sensible y reconocer que estás en un error. Dice una frase que a mí me encanta por ahí, que no puedes ayudar a alguien que no está listo para dejarse ayudar. La mayoría de las veces cuando eres un observador externo, que está sucediendo en este caso, cuando yo veo este problema con las niñas y yo estoy viendo la situación, obviamente la maestra de educación física con ellas tristes, los papás tristes, la escuela triste, todo mundo en un hoyo triste. ¿Qué es lo que iba a pasar? Que nadie iba a ver alguna situación de cómo salir porque era tanta tristeza, tanto enojo en ese momento que lo único que podía suceder es que se culparan unos con otros, ¿no? Y entonces el culpar uno con otro lo único que iba a producir iba a ser mayor fricción. Pero cuando tú estás del lado fuera, tienes otra visión. Ahora, dicen por ahí que no va a haber una manera en la cual aceptes que estás cometiendo un error hasta que no tocas fondo. Porque una vez que tocas fondo, lo único que te queda es volver a subir. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones con los adultos que pueden estar muy encasillados en que no fue mi error, no fue mi problema, es que la federación, es que ustedes, que mi familia, es que lo que sea, siempre vamos a buscar culpables atrás de todo lo que nos está pasando. Pero aquí es importante también tener ese tacto pedagógico y uno como maestro, la verdad es que con los años desarrolla esta habilidad de poder establecer una comunicación directa con tus estudiantes, con tus atletas, en la cual, como ya lo conoces, sabes qué decirle y decirle, ¿sabes qué? Mira, sí, probablemente tu historia, todo lo que has vivido, te haya causado problemas, pero al final la última decisión la tienes tú. ¿Cuál es tu decisión en este momento? ¿Sentarte a seguir llorando o levantarte de esa silla, levantarte de ese hoyo, salir de ese pozo y encontrar una nueva forma de cómo salir adelante? Porque el mundo no se ha acabado. Perdiste una batalla, pero no perdiste la guerra. Y ahora es momento de demostrar cómo entonces vamos a salir de este problema porque no estás solo y me tienes a mí y tienes a tus compañeros y tienes a todo este equipo que te está respaldando y por ti, por nosotros, por todos. Y entonces empieza esa motivación que él necesita. Y a veces uno tiene que
A mí me pasó con un muchacho de los de lucha, este, sí me lo confió, vengo de otro entrenador, eh, no me gustó, tengo problemas, ya me dije de palabrotas con él, me echó a perder mi carrera porque él había perdido el campeonato nacional, me echó a perder mi carrera, etcétera, no sé qué cosa, y se fue al hoyo en picada, en picada, en picada, y sí es un proceso que lleva tiempo de estar haciéndole ver que, mira, sí, se cometieron errores, pero las decisiones las tomas tú. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Quedarte aquí a llorar y a buscar culpables o levantarnos y ver de qué manera vamos a solventar este problema? Reitero, es algo un poco más complicado porque a veces las personas adultas no estamos como que muy abiertas a que nos digan nuestros errores, pero sí es cierto que aquella persona que no está lista para dejarse ayudar, en ningún momento, por mucho que tú le digas, es más, le puedes llevar al mejor psicoterapeuta o al mejor psicólogo para que lo ayude, se puede hasta ofender. Les digo porque me pasó. Una compañera atleta también aquí tuvo un problema y le dije, ¿no has considerado platicarlo con un psicólogo? No, hombre, no me crucificó porque no pudo. O sea, me odió lo que le dije, simple y sencillamente no está lista para dejarse ayudar. Allá cuando él toque fondo, va a reflexionar y entonces entenderá que tiene que escuchar, comunicar y de alguna manera, pues, olvidarte de todo lo que estás eh, aprendiendo o lo que has aprendido, ¿no? Una de las políticas que tengo yo cuando empiezo a entrenar a alguna persona, en este caso como es deportes de combate, pues sí es eso, ¿no? Olvida todo lo que crees saber. El programa que llevo yo o la manera en que trabajo yo es totalmente diferente. Costará trabajo, llevará tiempo, pero olvida todo lo que crees saber. Es empezar desde cero, ¿no? Espero haber dado respuesta a la pregunta, James. Sí, señor, muchas gracias, profe. Muy Perfecto. completo, muchas gracias. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta, si no continuamos con la siguiente técnica. ¿Alguna otra pregunta? Que no, parece que solo estuviera asistiendo Watson y James, porque los demás no participan, no sé qué pasa. ¿Alguna otra pregunta? Pues está todo claro. Ah, todo Perfecto. muy claro. Bueno, entonces están atentos. Eso está bien. Tenemos la técnica de la fisiología. Esta técnica es muy buena porque regularmente, no sé si lo han visto, fíjense que una de las bondades de ser entrenador o profesor joven, entre comillas, porque ya no estoy tan joven, pero anteriormente me permitía más eso, es de que vas a un gimnasio del que sea, ¿eh? Porque puedes ir al gimnasio de pesas de la esquina o al gimnasio a ver cómo entrena fulano, y entonces te permite a ti que como eres maestro joven, los maestros te digan, no, mira, aquí pasa, no sé en Colombia, pero aquí en México, vaya, es casi de ley que el maestro, como ya es grande de edad, él tiene muchísima experiencia y no, ¿qué le vas a decir tú a él? Él eso ya lo vivió, ya lo experimentó, eso ya lo hizo. No, hombre, lo saben todo. Entonces, cuando tú observas, te das cuenta que hay ciertos recovecos en los cuales no estamos cayendo. ¿Y de qué manera sirve la técnica de la fisiología? Yo puedo ser un entrenador tremendísimo. Yo puedo decir que soy el mejor del mundo, no sé qué cosa, pero si yo no le enseño a mis atletas que lo que están haciendo en ese momento físicamente sirve para algo, créanme que en ese momento, cuando estén compitiendo, el cansancio, todo, la presión, etcétera, etcétera, la cabeza no te va a responder. Porque la técnica de la fisiología te ayuda a reconocer el funcionamiento de tu cuerpo, te ayuda a influir en el comportamiento de tus emociones y de nuestras acciones. Entonces, cuando yo hablo de que dentro del entrenamiento voy a trabajar el componente de preparación teórica, me estoy refiriendo a que si yo estoy hablando que hoy vamos a hacer 40 minutos de trote porque voy a estimular la parte aeróbica, voy a trabajar la resistencia aeróbica y entonces conforme pasa el tiempo yo me doy cuenta que esa resistencia aeróbica me sirvió para ir a tantos combates o para ir más allá del minuto 90 en el partido de fútbol. Entonces sabrás mentalmente que físicamente tú estás preparado para eso.
pero lo sabes mentalmente, ya lo conoces, lo dominas y entonces cuando te presentas ante un problema, tú sabes que lo puedes resolver porque tienes las herramientas y los elementos para poder solventarla. Tienes aquella, o sea, es como cuando tú necesitas algo y dices, ay, ¿con qué? Ah, tengo esta herramienta. Bueno, exactamente de la misma manera. Cuando yo entreno la técnica de la fisiología, y yo sé que mi atleta, soy fuerte de brazo, puedo hacer un gran lanzamiento, soy fuerte, puedo levantar, soy rápido, puedo correr muchísimo más porque entrené esto, porque el entrenamiento de tal día me sirvió para esto, porque el entrenamiento de tal vez me sirvió para esto. Todo eso ayuda. En mi temporada de atleta, en el año 2005, para ser precisos, 2004, estoy mintiendo, en el año 2004, iba yo a luchar la primer final de la Olimpiada Nacional o el Campeonato Nacional de aquí de mi país. Y recuerdo perfectamente las palabras que me iba diciendo mi entrenador. Era la primer final que iba yo a luchar en mi vida. Nunca había luchado una final. Entonces me nombran y me levanto, ya me dice mi entrenador, vamos. Me dice, bueno, Agmer, vamos por la medalla de oro. Tú te has preparado para esto, recuerda los entrenamientos en el estadio, recuerda las sesiones en la playa de resistencia. En aquel entonces me habían llevado a entrenar con un equipo nacional de adultos, yo era juvenil en ese año, y bien clarito me dijo, recuerda el entrenamiento con los grandes, te fogueaste con los grandes. Me habían llevado en aquel entonces a competir, a entrenar con la selección nacional de Cuba. Recuerda que entrenaste con fulano, con mengano, con eso, con el otro, ya hiciste todo. Entonces, de esa manera, esas palabras te hacen recordar que mediante la técnica de la fisiología tú hiciste muchas cosas que te permitirían a ti ser consciente en el momento en el que vas a competir. Vaya, no estoy diciendo que esto haya sido la verdad absoluta, pero sí he de decir que esas palabras me ayudaron muchísimo. En ese año 2004 gané mi primer campeonato nacional, me convertí en campeón nacional de lucha grecorromana en los 63 kilogramos. Y sí, tuve un muy buen proceso de entrenamiento. Consideraría que tuve un buen entrenador en ese momento, pero también quizás si no me hubiera recordado en ese momento todo lo que allá habíamos hecho, todo lo que allá había pasado, no había podido subir al colchón y decir, pues bueno, pues si luché con el grande aquel, pues si luché con fulano, luché con este, luché con aquel, y se dice que no pueda ganar y son tantos minutos, no, y arriba. Y bueno, ahí está el resultado y con las niñas también nos pasó. Con las niñas nos pasó que recordando esa historia que viví yo, pues bueno, a las niñas se les decía, bueno, a ver, ya estamos aquí en el partido, recuerden cuando hicimos entrenamiento en tal lugar, recuerden cuando hicimos entrenamiento en todo esto, ustedes ya hicieron, ya son fuertes, ya son veloces, ya son rápidas, y cuando estoy cansado, ¿qué tengo que hacer? ¿Soy qué? Y todas, fuerte, y cuando no sé qué tengo que hacer, equipo, y entonces, y cuando me estoy, ¿qué tengo que hacer? Buscar el balón, entonces ese tipo de técnicas las niñas ya lo entrenaron fisiológicamente, reconocen cómo funciona su cuerpo y de alguna manera influye en su comportamiento y en sus emociones. Agmer, ahí yo quería aportar algo de pronto antes de que pases a una nueva diapositiva. Okay. Creo que algún muchacho también va a participar en algo. Okay. En esta parte de la, si puedes devolver la diapositiva en la parte de la técnica de fisiología, ¿no? Yo la llamaría, más allá de solo la fisiología, nombraría todas aquellas ciencias aplicadas al deporte, ¿no? La fisiología, la bioquímica, la biomecánica, morfología. Siempre les hablo a mis alumnos de la importancia de nosotros como entrenadores, en ese rol de entrenador, como líder, de aplicar estas ciencias, este conocimiento, primero de prepararnos, ¿no? Capacitarnos, claro. Y luego poderlos implementar. ¿Para qué? Para llegar a ese atleta, de cierto modo, ganar su confianza y para que ellos puedan ver en su entrenador esa persona capaz, esa persona que conoce, como esa persona sabia que conoce de esa fisiología. Y que tú hacías ahorita una anécdota con respecto a llegar de pronto a compararse con aquellos entrenadores o docentes que son mayores en edad, por ende tal vez con algún tipo de experiencia, pero no solo por experiencia, uno puede también hacer un aporte,
desde esta ciencia, ¿no? Desde aplicar este conocimiento. Muchos de los entrenadores, pasa aquí en Colombia, creo que en México también hay algunas situaciones de estos entrenadores que llevan mucho tiempo trabajando en deporte, pero son de forma empírica. Oh, sí. Fueron atletas, luego llegaron a montar su escuela y bueno, ese tema. Entonces, ¿cómo nosotros, yo trato de hablarles a mis alumnos de esa diferencia que podemos crear nosotros al capacitarnos, al estudiar, al actualizarnos y poder crear la diferencia con esas personas que no tienen el conocimiento porque pues no han tenido la oportunidad de estudiar o no lo han querido hacer, también esa es la verdad. ¿Y cómo podemos ganar a los atletas a que ellos elijan y sean los que digan, no, es que este profesor sí me enseña el por qué y el para qué de las cosas, lo que tú decías, no, es que vamos a dar 40 vueltas a la cancha, ¿para qué? ¿Cuál va a ser el Exacto. objetivo? Cuando uno da la explicación del por qué, mira, es que esto te va a ayudar en esto, te va a ayudar a mejorar el VO2 máximo, cuando tú compitas, tu cuerpo va, entonces lo que tú decías, lo ganamos aquí en mente, ¿no? Yo lo hice, estoy preparado para eso, ya lo trabajé, o sea que cuando lo tenga que competir, seguramente lo voy a poder ejecutar. Así es. Claro, Entonces, realmente esa es una de las situaciones, ¿no? La diferencia entre un entrenador empírico y un entrenador profesionalizado, como ustedes muchachos, radicaría en esta situación. Como dice su profe Diego, hoy vamos a dar 40 vueltas a la cancha. Ay, pero ¿por qué? Pues porque hay que dar 40, sí, pero ¿cuál es la intención pedagógica de hacer este ejercicio? Entonces, cuando tú lo haces de esta manera y enfocas la técnica de la fisiología del PNL a tus atletas, entonces ellos van a saber por qué estoy haciendo este trabajo y cuando lo estén haciendo, créanme que se van a recordar de todo lo que hicieron en el entrenamiento y decir, no, para adelante, porque tengo madera para esto y para más, porque lo entrené. Y esa es una de las bondades de este tipo de técnica, ¿no? correcto, correcto. No sé si Brian, creo que Brian Adolfo Ah, quería intervenir en algo. Profe, sí, profe, buenas noches. Pues aparte de lo que tú decías, pienso que es la hora de la formación muchas veces las universidades, ¿no? Que no brinden como tal esa capacitación a los docentes para, pues, como lo estamos haciendo en este caso, ¿no? Hay muchas universidades que no brindan este espacio. Pues por otra parte, también yo digo que la parte de la experiencia es muy fundamental porque a veces uno no tiene formación, pero la misma experiencia no la da, ¿sí me entiendes? Entonces digo que por la parte de la experiencia, a veces aprendemos muchas cosas que una universidad no nos la da en el entorno de un deporte, ya sea colectivo o individual. Claro, sí, Brian, claro. y ahí lo que podemos decir es que no, exacto, no es solo la parte teórica, sino también la práctica, Así obviamente, es. pero fíjense que no se pueden desligar, o sea, van interrelacionadas totalmente, va una de la mano de la otra. La parte teórica, el conocimiento, y luego cómo ponerlo en práctica con todas estas herramientas pedagógicas y demás. Listo, profe Agmer. Sí, claro, Brian. Así como dice el profe Diego, mira, yo creo que, bueno, la cuestión de las universidades, aquí en México hay un dicho que dice, es bien chistoso, aquí se inventa uno cada cosa, que el buen perico donde quieres verde. ¿A qué se refiere esto? Que, pues sí, probablemente no todas las universidades tengan los mejores planes y programas, no cuenten con los mejores profesores. Debo compartirte que yo he tenido profesores excelentes, muy buenos, regulares, malos y muy malos, Brian. Muy malos profesores. Y de todos he aprendido algo. De algunos he aprendido cómo puedo hacer las cosas y de otros, créeme, he aprendido que no debo hacer eso, porque de plano he tenido maestros muy malos, Brian. Te soy muy sincero, he tenido maestros muy malos que hasta la fecha yo los veo ahorita, puedo decir, mira, y este me dio clases, imagínate tú, ¿no? Ahora, pasando al otro lado de tu pregunta, todo exceso es malo. Es muy malo ser completamente empírico, como es muy malo ser completamente teórico. Teorías hay un montón. Teorías, libros hay un montón. Hoy en día yo tengo artículos escritos en la internet, así como muchos otros profesores, pero eso no quiere decir que tengamos la verdad absoluta.
¿Qué se tiene que hacer? Combinarlas. De hecho, eso es una particularidad de la maestría. La maestría parte de la combinación correcta entre lo que es la insuficiencia teórica y la asequibilidad empírica. Cuando tú unes estas dos, quiere decir que entonces tienes la manera de llevar a cabo alguna tarea, pero no sabes cómo hacerlo. Entonces te das a la tarea de investigar, documentarte, estudiar, etcétera, etcétera, para poderlo llevar a la práctica. De nada va a servir aquel entrenador que se sabe el libro de Matveev de pie a pa y no hace nada, porque es necesario que también lo lleve a la práctica. También como no va a servir muchísimo que tenga muchísima experiencia empírica y que trabaje totalmente empíricamente, pero siempre haga lo mismo o lo que le enseñaron a él cuando entrenó o lo que ve de otros o lo que ves en un video de YouTube y ya lo llevas a hacer con tus atletas, porque pues no. Recordemos que hay fases sensibles, etapas de crecimiento y todo eso es lo que fortalece a cada uno de los profesionales de la educación como ustedes. Ahí es donde se ve la diferencia. No es malo ser empírico. Lo malo yo creo que es ser completamente de uno, ¿no? Cuando se combina el empírico con el teórico, uff, olvídate. Eso medalla segura. Bien. ¿Continuamos? Creo que Brian Profe, quiere decir algo. Ah, sí. profe, en eso estoy contigo, ¿sí? Pues porque es ahí, o sea, a veces la ciencia no lo da todo y formarse ayuda mucho. Lo que yo iba a decir era que a veces, en gran parte, esa experiencia que uno recibe por medio de cada pues, proceso que uno lleva en el deporte, a veces la universidad no lo brinda, o sí lo brinda, pero muy por encima. Entonces, yo digo que pues de ahí también se aprende. O sea, yo no estoy diciendo que con cualquier profesor se aprende, con todos los profesores se aprende. Se aprende algo, pero se aprende. Sí, claro, claro. De hecho, yo les puedo decir que del tiempo que estudié la licenciatura a la fecha, he aprendido muchísimas cosas porque lo he puesto en práctica, ¿no? Por el trabajo que he realizado a lo largo de... Yo tengo 10 años de haber egresado de la universidad, tengo 10 años laborando y en esos 10 años, pues como bien dices, ¿no? Hay muchas cosas que la universidad no te enseñó, que las tuviste que descubrir en el trayecto, en el camino, pero con la peculiaridad de que ya no solamente, pues es bajo el constructo subjetivo de cada uno, ¿no? Sino que lo basas en un planteamiento científico tal cual como pues lo van aprendiendo cada uno de ustedes en la universidad. Probablemente la universidad te enseña cómo investigar. Ya uno dependerá cómo lo vaya a realizar a lo largo del trayecto, pero efectivamente a ustedes les va a pasar en este camino que van a empezar ahora como profesionales, van a encontrar mil y un anécdotas que les van a dar mil y un aprendizajes y formas de realizar algún trabajo. Sí, digamos un ejemplo, profe, que yo le pongo en contexto, es, digamos, a la hora de que en la práctica se ven muchas cosas de la táctica, estrategias, que se ven de una u otra forma involucrados en el deporte, ¿cierto? A veces uno en la universidad no hay algo específico que te diga a ti, no, es que se puede manejar así, así. No, porque es que eso solo se ve en la práctica. Así es, totalmente. Va a haber muchas cosas que solamente las vas a poder resolver tú, porque vas a ser quien va a conocer a tu equipo, a tus atletas, y la universidad pues solamente te va a dar las bases, ¿no? Ya uno construye su propia manera de cómo resolver el Sí, problema. Bien, sí, doctor. la técnica ocular, esta técnica forma parte de la fisiología, pero tiene una peculiaridad específica dentro de la cual, pues bueno, el mismo PNL la utiliza como una técnica. ¿Por qué? Porque es conocida como la técnica de accesos oculares. Y aunque forma parte de la fisiología, como les decía anteriormente, es aquella que se enfoca esencialmente en la secuencia de los ojos con la intencionalidad de las personas. Me imagino yo que en algún momento ustedes han visto o se han dado cuenta de que si alguna persona se abalanza hacia ustedes, dependiendo la manera en la que él venga hacia ustedes, podrán saber de qué manera responder. Si ven que viene ya con una actitud un poco más sobrada, entonces sabrán que se tienen que poner en guardia porque a lo mejor me quiere golpear, ¿no? O si se acerca hacia ustedes de alguna manera un poco más sutil, pues a lo mejor te quiere dar un abrazo, te va a preguntar algo. De esta manera, uno aprende aquello que llamamos a leer a las personas.
Y esta técnica ocular, como podemos ver en la imagen, nos servía a nosotros para que de alguna manera las niñas aprendieran a visualizar un panorama en una formación de juego y ver la intencionalidad del contrincante, si quiere pasar, si quiere tirar, si quiere golpear, si quiere hacer alguna jugada o algo por el estilo, para que de esta manera entonces a través de la visión y de estos accesos oculares, ellas pudieran darle continuidad a la secuencia o a la intencionalidad que tiene aquella contrincante conforme a lo que va a hacer dentro de la actividad de juego. Y bueno, esto, como les decía, complementa a la técnica de la fisiología, pero gracias a esta particularidad que se puede entrenar a través de la visión y de la experimentación de diversas situaciones, pues te permite a ti de alguna manera leer qué es o qué intenciones tiene aquella persona, y en este caso del juego, pues bueno, nos sirvió muchísimo, ¿no? Tenemos también la técnica de la referencia. Y esta técnica de la referencia, pues es un metaprograma que propicia ser consciente de nuestros patrones como el de los demás, contribuyendo a ser más precisos. Esto obviamente ya desenfoca de todo lo que es la técnica de anclaje, la de la fisiología y demás, porque a partir de aquí, con esta técnica de referencia, entonces, a partir de esa, por ejemplo, ya terminamos el entrenamiento, yo estoy dando unas indicaciones al final, estoy dando una charla, un feedback, una reflexión, y a partir de esta reflexión yo estoy propiciando que cada una de las niñas entonces tome conciencia de lo que hicimos hoy. Y hay muchas preguntas que pueden utilizar para este tipo de trabajos. Por ejemplo, dentro de esta referencia, a veces puedes preguntarle, por ejemplo, puede ser de manera interna o externa, yo le puedo preguntar cómo te sentiste o cómo te sientes a través de esta situación. Esto va a ayudar a saber en qué se basan los criterios y normas de valor de la actuación que estamos demostrando hacia los demás. Probablemente el entrenamiento de hoy no salió muy bien y salen enojadas las niñas y a ver, párame tantito aquí. ¿Cómo te sientes con esto? ¿Qué pasó? No, pues es que pasó esto. Bueno, a ver, ¿qué opinión tienes de esto? Una referencia externa, le pregunto a otra compañera, ¿qué opinión tienes tú de lo que está diciendo Selene, por ejemplo, ¿no? Un nombre así. Bueno, ella a lo mejor está viendo que es que Carla, otra niña, no le pasó bien el balón a Elvira. Pero eso es lo que estoy viendo yo. A ver, entonces tú, Elvira, ¿cómo te sientes con esta situación? Ah, entonces empezamos a hacer una referencia y empezamos a ver cuáles fueron los errores que tuvimos y cómo podemos solucionar esos errores de acuerdo a lo que está sucediendo, ¿no? Para que de esta manera seamos conscientes no solo de nuestras virtudes, porque como seres humanos nos tenemos que equivocar y como niñas y niños cometen errores. Entonces, de esta manera hay que ser conscientes de los errores para que a partir de ahí generemos nuevos patrones que nos permitan a nosotros poder realizar acciones de una mejor manera, con un buen criterio y norma de valor y que muestre una mejor actuación. ¿Por qué razón? Porque en este caso estamos hablando de un deporte en equipo. Y si vemos un equipo desorganizado, vemos un equipo que no trabaja en equipo, valga la redundancia, pues simple y sencillamente va a ser un equipo débil. Por eso vamos a hacer énfasis en aquella técnica de referencia interna que parte del propio punto de vista y la perspectiva hacia el exterior. Y la referencia externa es aquella implícita en lo que se busca con el resto de las personas que nos rodean. ¿Alguna pregunta aquí en esta cuestión de la referencia? Dentro de esa técnica de referencia, no sé si allá en México pues se maneje, acá se dice que también que es una técnica de retroalimentación, donde se le hace una retroalimentación a los alumnos o a los muchachos de qué estuvo bien, de qué se puede mejorar, de qué se puede hacer en las diferentes clases, pero nosotros por acá más que todo lo manejamos como una técnica de retroalimentación. Sí, perfecto, Watson. Exactamente. Es eso mismo, ¿no? Como decíamos, teorías, pues hay un montón. Algunos le llamarán de alguna manera, algunos de otra, pero efectivamente es eso. Un metaprograma que a través de la reflexión te pueda a ti propiciar el ser consciente. Podrán llamarle como quieran, de verdad, que el nombre viene a ser lo mínimo, es lo de menos. Lo importante es eso precisamente, propiciar la conciencia de nuestros patrones
como el de los demás y cómo va a contribuir esta reflexión a ser más precisos en el objetivo que queremos. Pero efectivamente podríamos decir que son sinónimos, Watson, ¿eh? Muy bien. Y bueno, llegamos a la técnica de los canales. Esta es la última que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Esta técnica de los canales, pues obviamente tiene que ver con la parte de los órganos sensoriales y se dice que dentro de estos canales, auditivo, visual y kinestésico, pues todos tenemos un poco de los tres, pero siempre va a haber uno que tiene mayor peso sobre nosotros. Hay muchos alumnos, hay muchos atletas que son más auditivos, aprenden más de lo que les estoy diciendo. Hay otros que necesitan algo más visual, un video, como podemos ver aquí en la imagen, el profesor está poniéndoles un video de un partido en el cual ellos están viendo los errores, cómo fue que sucedieron las cosas. En otra imagen tenemos a una maestra que le está diciendo qué tienen que hacer, auditivamente ellos tienen que responder al estímulo de lo que el maestro está diciendo, pero también tenemos aquellos que son kinestésicos y que a través de la interacción y de las sensaciones pueden aprender. Reitero, todos tenemos un poco de los tres, pero aquí lo importante, la tarea del entrenador va a ser que a través de este conocimiento y análisis de cada uno de nuestros estudiantes, de cada uno de nuestros atletas, podamos identificar cuál es el canal más propicio para aprendizaje de este alumno. Yo puedo decir, bueno, a lo mejor Watson es más auditivo, entonces tengo que hacer énfasis en Watson para que a pesar de que entiende las otras tres, él las indicaciones que yo le pueda dar verbalmente, él las asimile un poco más. Pero probablemente tengo a James, que es más visual, necesita que yo le muestre una tabla, una gráfica, y entonces él lo asimila de una mejor manera. Esto viene a hacer referencia a diversas técnicas pedagógicas de enseñanza y de aprendizaje, donde nos damos cuenta que no todos aprenden de la misma manera. Dentro de un equipo tenemos diferentes posiciones, diferentes jugadores, y aunque jueguen la misma posición, no todos trabajan y aprenden de la misma manera. Entonces, de esta manera, yo puedo de alguna manera canalizar algunas de las indicaciones o de los trabajos que yo quiero a través de estos canales. Por ejemplo, al auditivo, yo le puedo hacer referencia diciendo, bueno, a ver, te voy a contar el plan, te voy a contar lo que tenemos que hacer, o te voy a compartir esta experiencia, te voy a compartir esta estrategia, te voy a plantear esto. Si yo se lo digo, entonces él a lo mejor empieza a asimilarlo, pero a la misma vez que yo le puedo contar esto, otra persona que es visual, puedo estárselo contando y en lugar de estarme escuchando nada más, mentalmente ya generó un mapa y un diagrama y una gráfica de cómo lo va a hacer. Olvídense de lo que le estás diciendo, sino del mapa mental que él ya creó, él lo va a asimilar y lo va a recordar. Pero hay personas que aunque se los digas y se los muestres con manzanitas, como decimos aquí, no va a aprender de otra forma a que lo lleve a la práctica. Y cuando le lleve a la práctica, ahí entonces sí se tendrán que vincular todos los sentidos y de esta manera entonces ustedes pueden aprovechar esta técnica para explotar al máximo las habilidades de cada uno de sus estudiantes. Máxime si es un deporte en equipo donde todos tienen características diversas, pero la unión y la verdadera concreción de cada una de las habilidades de ellos es lo que va a propiciar el éxito competitivo. ¿Alguna pregunta en este caso, muchachos? No, señor profe, todo ha sido muy claro. Perfectísimo. Pues bueno, entonces caemos a unas conclusiones pequeñas. La número 1, durante mucho tiempo, de alguna manera, se ha minimizado el uso razonable de la preparación psicológica en el proceso del entrenamiento deportivo. Como lo hemos hablado, muchísimas veces solamente le destinamos un 10%, o cuando nos acordamos por ahí hacemos alguna actividad que refuerce el ánimo y nos damos un aplauso, un abrazo, etcétera, etcétera, pero olvidamos que tiene que ser de manera constante, que tiene que estar presente en todo momento, porque cada actividad que yo voy a planificar debe venir acompañada de un planteamiento de lo que es el PNL. Por lo tanto, el coaching como una herramienta de apoyo para el proceso de entrenamiento deportivo figura como un elemento condicionante del rendimiento deportivo, porque a partir de ello voy a crear las condiciones específicas para que yo pueda tener
los elementos para que el atleta desarrolle las habilidades que yo quiero. Sin embargo, el PNL o la programación neurolingüística puede tener un carácter determinante dentro del proceso de entrenamiento deportivo. ¿Por qué razón? Porque yo puedo ser un gran orador y decirle, no, mira, vamos, échale ganas, no sé qué cosa, yo te acompaño, yo estoy aquí, yo estoy contigo, etcétera, etcétera. Sí, pero ese tipo de coaching, lo único que puede hacer es, bueno, sí te está motivando, pero una programación neurolingüística bien enfocada, bien aplicada, cuidando estos detalles, verdaderamente entonces te va a permitir a ti que tenga un carácter determinante para que en el momento en el que más estés dudando de ti, puedas recordar todo esto que hicimos y entonces diga, ya lo tengo aquí en la mente, ya lo tengo bien fijado, bien programado, técnica de anclaje, de fisiología, de canales, etcétera, etcétera. Todo eso va a permitir que entonces tengas un punto más a favor en tu rendimiento competitivo. Y pues Profe bueno, Agner, muchachos, de esa. Ajá. profe Agner, qué pena interrumpirte. Aquí hay un muchacho que pidió la palabra, Junior Alfonso. ¿Qué Adelante, pregunta y la para el manita profe? levantada. Adelante. Profe, muy buenas noches y bienvenido nuevamente. Profe, quería preguntarle, ¿los engramas y los esquemas mentales son derivaciones de la PNL o eso hace parte de otra rama como la psicología? Gracias. Bueno, no, hombre, gracias a ti por la pregunta. La verdad es que de alguna manera forman parte del PNL, pero que no son elementos propios de, sino que como bien lo has mencionado, parten de otras ramas, ¿no? En este caso de la psicología, de la psicoterapia y todo ese tipo de ciencias aplicadas al deporte. Recordemos que el PNL es una técnica. Al ser una técnica, pues obviamente forma parte de estas ciencias que son la psicoterapia, la psicología y este tipo de situaciones. Entonces, sí, los mapas mentales, pues podríamos decir que parten de la psicología, pero que conforman un elemento constructivo dentro de la técnica del PNL. O sea que el PNL ayuda como a resolver o a tratar de trabajar en los temas mentales basados en los engramas y los esquemas, ¿correcto? Es una técnica que se utiliza para corregir, tratar de corregir. Sí, el PNL es una técnica que te va a ayudar a ti a corregir, enfocar y canalizar las habilidades de una mejor manera para que tú puedas tener mejores objetivos. Ahora, esta cuestión de los mapas mentales se puede hacer un poco más específica en aquellas personas que tienen un canal visual más amplio, porque si es una persona, como vimos en la técnica de canales, me voy a regresar, ahí está ya la diapositiva, si es una persona que aprende más escuchando, entonces probablemente un mapa mental no le pueda servir o sea muy difícil para él de construir. Pero si es una persona que es muy visual, puede que tú le estés diciendo algo y en su mente empieza a dibujar un mapa mental, él hace una representación gráfica y lo canaliza, ¿sí? Pero no es para todos por igual. Es una excelente técnica, sirve muchísimo, pero hay que considerar, como decía anteriormente, cuáles son las particularidades de cada uno de nuestros estudiantes para aprovecharla. Porque si es un alumno kinestésico que va a aprender más en la práctica y en el juego, difícilmente el mapa mental le pueda servir muchísimo, ¿sí? Entonces es importante aquí que aprendamos a identificar cuál es el canal en el cual cada uno de nuestros estudiantes va a aprender mejor. Aunque todos tenemos un poquito de los tres, auditivo, visual y kinestésico, va a haber uno con el que más vas a aprender. ¿Sale, vale? Listo, profe. Vale, gracias. No, hombre, gracias a ti por la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta, maestro Diego? Sí, señor, está Juan Camilo Maturana, adelante. Perfecto, Juan Camilo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, teniendo en cuenta y las conclusiones a las que llegamos, las PNL logran es un cambio en el comportamiento del deportista en el momento de competencia y la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces yo quería saber qué tan relacionado está esto con las teorías de los marcadores somáticos que se pueden generar en una persona. Bueno, realmente tiene una relación directa de alguna manera, porque si estamos considerando que parte de la programación
como decíamos anteriormente, del proceso neurológico, lo que llevaste con el lenguaje y los patrones de conducta que aprendimos, todo esto pues de alguna manera tiene relación directa con esto, ¿no? Sin embargo, pues bueno, la técnica de la programación neurolingüística de alguna manera ha servido, pero también hay que reconocer que ha sido un tanto criticada por los usos que ha tenido o los malos usos que ha tenido, podríamos decirlo así, pero que tiene una relación directa en este caso con el proceso de lo que nos comentas, ¿no? Eh, no sé si aclaro la duda o necesitas que te diga algo más. Sí, sí, señor, o sea, pues ahí según lo que usted me dice van muy, muy de la mano, teniendo en Sí, cuenta que las dos buscan es un cambio en el comportamiento y encaminado hacia la toma de decisiones que tienen pues nuestros alumnos o deportistas. ahora, un punto importante que se me está olvidando comentar es de que la programación neurolingüística no solamente se enfoca a modificar el comportamiento del atleta dentro de la competencia, sino que, como bien sabemos, formamos atletas no solamente para la competencia o para el ejercicio competitivo, sino para la vida. Entonces, esta programación neurolingüística tiene que servir tanto para el momento del juego o la competencia, como para desarrollar tareas en la vida cotidiana. Listo, dale, profe, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti por la pregunta. ¿Alguien más, maestro Diego? Pues no, señor, por el momento nadie más ha solicitado o pedido la palabra. Creo que no, profe. Perfecto, pues bueno, muchachos, de verdad darles las gracias por la oportunidad de estar con ustedes, compartir un poquito de cómo trabajamos esta situación del PNL y del coaching en nuestro país, en este contexto veracruzano y de la experiencia que tuvimos con nuestras niñas de los Juegos Deportivos Escolares, que como bien les decía, pues bueno, afortunadamente el trabajo colectivo, tanto entrenadores, cuerpo técnico, los papás, las mamás, todos permitieron que este equipo fuera campeonas del balonmano, partiendo de una situación en la cual, pues bueno, como les comenté a principio de esta conferencia, pues veníamos de una situación de haber perdido, desmotivadas, tristes, pero que podemos ver en este momento que las caras que representan estas niñas al final de todo el trabajo es completamente felicidad, alegría, bienestar. Sí hubo llanto, porque obviamente dicen que cuando uno llora no es por el momento, sino por lo que recuerdas de lo que pasó para llegar ahí, pues obviamente todo lo que vivieron, lo que sacrificaron, lo que entrenaron, las horas que invirtieron, la emoción, todo, etcétera, pero al final el resultado fue maravilloso y a mí me da muchísimo gusto, es una acción que me llena de orgullo haber colaborado en este proyecto con las niñas y con toda la escuela, y lo cual, pues bueno, causó un gran impacto, en lo cual, pues muchas otras escuelas también están tomando este tipo de trabajos y esperemos que, pues si el futuro nos lo permite, se pueda retomar y aunque tengamos que empezar desde cero nuevamente, porque el COVID ahora no nos ha dejado avanzar en este proyecto aún más, estas niñas ahora ya no están en la escuela, ya ahora están en otra institución de un nivel más elevado, ya están en un nivel secundaria, pues bueno, habrá que comenzar desde cero, pero por lo menos ya tenemos el camino de cómo podemos realizarlo. Y pues bueno, muchachos, muchísimas gracias. Les dejo mis datos por si en algún momento ustedes tienen alguna duda, algún comentario y en algo puedo ayudarles. Con toda confianza están mis redes sociales, tanto Facebook, Instagram, Twitter, mi correo electrónico y les comparto, por ahí tengo un pequeño proyecto que se acaba de iniciar, que es un pequeño podcast que está en las diferentes plataformas, se llama Contexto Educativo, donde hemos estado subiendo algunos cuantos temas relacionados con este tipo de situaciones de enseñanza, aprendizaje, que quizá les pueda interesar, les puedan compartir y pues bueno, está ahí para ustedes. Me despido de ustedes, les agradezco muchísimo la oportunidad, maestro Diego, muchísimas gracias y espero verlos en próximas ocasiones. Profe Agber, muchas gracias por su tiempo, por compartirnos este espacio tan importante para el crecimiento profesional de todos y por compartir con los muchachos de la Universidad Inca el programa de Cultura Física. Ya para darle cierre a esta actividad, a esta sesión número 3 del seminario de profundización,
quiero que de pronto alguno de los muchachos tome la palabra y le exprese, no sé, algunas palabras de agradecimiento al profe Agmer, no sé qué le quieran decir. Adelante, Brian. Doctor, no, muchísimas gracias por sus conocimientos hacia nosotros, profe. De verdad que nos enriquece. Profe, yo quería hacer una pregunta. ¿Cruz Azul es de Veracruz? No, no, Cruz Azul no es de Veracruz, gracias a Dios. No, no es cierto. No, Azul es un equipo que pues tiene la sede en la Ciudad de México. Y pues bueno, ya me imagino que has visto los memes y todo eso que sucede porque pobre Cruz Azul es el equipo por aquí que le Ah, va ok. de la patada, ¿no? Le va súper mal. No, es que Pero no, como tiene relación, pensé que era de allá. no, aquí el equipo que funcionaba es el de los Tiburones Rojos del Veracruz. Y bueno, Ah, mucha gente aficionada, ¿no? Actualmente tuvo problemas. También ese equipo no creas que es muy bueno, ¿eh? También ha sido de los más malones, pero pues bueno, a la gente le gusta, ¿no? La afición. Pero sí, el Cruz Azul es de otro estado. Y muchísimas gracias, Dios gracias, lo bendiga. igualmente. Bien, Brian, gracias. Cristian Camilo. Buenas noches, profe. Buenas noches. Inicialmente, pues agradecerle por el conocimiento pues que nos brindó. Es muy significativo así adquirir conocimiento teniendo en cuenta como otros contextos como lo es México, desde lo vivenciado que desde su trabajo y todo eso pues es muy enriquecedor y mucho gusto y mucho amor por la cultura mexicana. No, hombre, muchísimas gracias, Cristian Camilo. La verdad que, pues, no he tenido la oportunidad de viajar a Colombia porque pretendíamos hacer unos trabajos por allá el maestro Diego y yo, pero el coronavirus y mil cosas más nos lo impidieron. Pero igual manera, pues, soy un gran fanático de su país, de su cultura, su música, me encanta y pues espero algún día estar por allá, compartir con ustedes. Muchísimas gracias y pues bueno, espero que este trabajo que he compartido con ustedes pues sirva muchísimo para su desempeño profesional. Claro que sí, profe, muchas gracias. ¿Algún otro compañero que quiera decir algo? James. James y después Watson. Adelante. Bueno, profe, pues no, nuevamente agradecerle. Vemos que desde el área, desde el ámbito de la PNL, pues nosotros nos formamos también como profesionales de una manera integral y que podemos ayudar a nuestros deportistas y pues a nuestros alumnos. Vemos lo que la charla de hoy fue muy gratificante porque pues digamos lo que pude ahondar en temas que yo definitivamente no tenía conocimiento y que de pronto ayudan y fortalecen ese trabajo que nosotros realizamos como docentes o como entrenadores deportivos. Y pues nada, muchas gracias, profe. Feliz noche. Hombre, gracias a ti, James. La verdad que me da muchísimo gusto que podamos colaborar con un granito de arena en la preparación de cada uno de ustedes y que sirva muchísimo para el trabajo que desempeñan con sus estudiantes y con sus atletas. Estoy para servirles. Ahí te envié la solicitud, qué pena al No, hombre, Face. adelante. Ahorita reviso las solicitudes y todo. Gracias. Está bien, igual el profe para eso les compartió la información, entonces qué bueno que se creen estos lazos de intercambio y de amistad, ¿no? Watson, adelante. Profe, muchas gracias por su tiempo, por haber planificado una excelente temática y contenido. Hemos aprendido un nuevo tema que es sobre el PNL, que nos va a servir para nuestra vida personal y profesional. Y como decimos en Colombia, el único riesgo de venir a Colombia es que se quiera quedar y acá lo esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias, profe. Seguramente que sí, Caguama. seguramente que sí. Seguramente. Yo creo que por algo no se ha dado el viaje, porque si voy, seguramente no me regreso. No, hombre, muchísimas gracias, Watson. Muchísimas gracias. Esperamos que pronto se pueda dar ese viaje que llevamos planeando el profe Diego y un servidor desde hace ya un tiempecito.
Y pues era un gusto estar por allá compartiendo más experiencias, compartiendo más aprendizajes y como les decía, generar precisamente esos ambientes o esos lazos de aprendizaje que nos permiten crecer a todos bastante, ¿no? Me da muchísimo gusto conocerlos, me da muchísimo gusto interactuar con ustedes y pues bueno, como les decía, espero no sea la última y en próximas ocasiones podamos verlos. Gracias a todos. Seguro que sí, gracias, profe. Bueno, no sé si alguien, para ir cerrando y ya dejar al profe Agmer descansar, no sé quién más quiere intervenir algo. Bueno, no, profe. Si pudieran activar sus cámaras tantito para que tome yo una foto del recuerdo, se los agradecería muchísimo, muchachos. Sí, excelente, excelente iniciativa. Entonces, la idea es que todos activemos la cámara para que salgamos en pantalla y poder tomar un pantallazo y quedar el recuerdo. Así mismo. Ahí va. Excelente. Ahí ya se van activando, ya por ahí está David también. David, ¿hoy qué pasó que no participó? No lo escuché, David. No, profe, muchísimas gracias. La verdad que muy enriquecedora la charla y ahí muy pendiente, solo que estaba llegando de trabajar y un aguacero está cayendo por acá en Bogotá, tenaz. Uy, sí. Agmer, aquí estamos en una ola invernal terrible, todo el día lloviendo y un frío tremendo. ¿En serio? Mira, nosotros acabamos de Sí, pasar por eso aquí. Hoy ya, ayer y hoy, un calor. Que bueno, por lo menos aquí para la ciudad en la que vivo, es bastante, Diego, bastante. Pero es que aquí regularmente los climas son de 12, 13 grados. Es una ciudad fresca, pero ahorita pues ya se va a más de tantos grados y se siente un calorcito bastante fuerte, pero hace unos días sí tuvimos el aguacerazo, frío tremendo, ¿no? No, pero ahorita sí estamos pasando, tengo la ventana abierta todo porque hace un calor tremendo. Pero mira, ustedes están pasando el invierno, ¿no? sí, sí, estamos Qué cosa en tan plena loca. época de invierno. Bueno, yo creo que ya podemos tomar el pantallazo, profe. Sí, claro, ya he tomado unos cuantos porque veo que me van cambiando aquí las imágenes, pero ya he Perfecto. tomado Sí, varios. sí, por lo que somos varias personas al mismo tiempo, sí, sí. Ahí está. Bueno, profe Agmer, entonces nuevamente Listo. agradecerle por el espacio. De verdad esperamos tenerlo pronto por aquí presencialmente. Ojalá el COVID y la pandemia lo permita. Y bueno, ya sabe que bienvenido por acá. Siempre las puertas de mi hogar siempre van a estar abiertas para usted por ser pues amigo, hermano y colega. Entonces, muchas gracias Gracias. por este espacio. No, hombre, gracias, mi hermano, mi gran amigo Diego. De verdad que siempre es un gusto colaborar contigo, con tus estudiantes y pues bueno, en este caso con todos los muchachos, de verdad que gracias por estar el día de hoy aquí con un servidor, por permitirme la oportunidad de compartir con ustedes y por estar participativos en este momento. Les mando un fuerte abrazo desde México y nos vemos muy pronto. Bueno, profe, que esté muy Órale, bien. Feliz noche. Hasta luego. Saludos, Listo, sí, señor, feliz noche, hasta luego, adiós. profe, buenas noches, muchísimas gracias, bendiciones, que esté muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bueno, dejamos que el profe Agmer ya él se desconecta. Muchachos, les voy a dar una pequeña indicación con una actividad que les dejo cargada en la plataforma de Moodle para que no se vayan a desconectar hasta que ya veamos bien la actividad. De pronto, ¿quién tiene la mano abierta ya la plataforma de Moodle? Que me confirme, por favor. Profe, si quiere yo le colaboro. Listo, David, gracias. Te agradezco compartas pantalla, pues para que tus compañeros puedan ver la información. Listo, profe, sí, señor, ya comparto. Cuadro comparativo, profe. Sí, señor, efectivamente. Ya la puedes visualizar, ¿verdad?
¿Me Profe, a puedes ver a- si ya ahí la están viendo, profe, qué pena. Sí, señor. Sí, señor. ¿Me puedes ayudar con la lectura de la actividad, David? Sí, sí, señor, profe. Entonces dice cuadro comparativo. Diseñar un cuadro comparativo en el cual se pueda evidenciar los diferentes criterios que existen respecto al coaching deportivo y sus referentes teóricos. Lo que debe incluir, me imagino, entonces, número uno, portada, la introducción, desarrollo del cuadro, mínimo 5 criterios diferentes con citación bibliográfica, conclusiones y las referencias bibliográficas para entregar el viernes a las 10 de Ok, la mañana. David, muchas gracias. De lo que acaba de leer David de la actividad, ¿tienen alguna duda? No, señor profe, todo está muy claro. El cuadro comparativo lo pueden realizar en un Word, lo pueden realizar por formato PDF, en un PowerPoint, en un Excel, donde usted le quede más cómodo. ¿Cuál sería la idea? Ponen entonces diferentes autores que planteen o plasmen su definición del coaching deportivo, ustedes lo citan y ojalá lo pueden acompañar de pronto de esa portada del libro donde encuentran esta información, o si es un artículo, una revista, lo pueden acompañar también como de esa parte gráfica, ¿no? Y al final realizar unas conclusiones y sus respectivas referencias bibliográficas. Ojo con la citación, ¿no? Referencias bibliográficas con normas APA, porque es que a veces me ponen referencias bibliográficas y me ponen el URL, y esa no es la manera de citar una referencia bibliográfica. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso ahí como recomendación para presentar sus trabajos. Bien, cuéntenme cómo les pareció la actividad del día de hoy. No, profe, muy interesante, muy acertado todo lo que comentó el profe Agmer, a partir desde su experiencia y desde todo lo que él sabe y desde su formación, porque como él nos pudo comentar, es una persona muy estudiada. Ok, sí, Y señor. adicional a eso, sí, él sigue formándose, entonces es un buen aporte. Ok, Para muchas gracias, doctorado, William. para doctorado ya. Está terminando su doctorado, sí, señor. Bueno, muchachos, entonces ya para terminar la sesión de hoy, les acabo de compartir dos videos que es con un saludo para ustedes, especialmente. Entonces, para que lo revisen por el grupo de WhatsApp, por favor, me confirman el recibido. Sí, señor, acabo de llegar. Sí, señor, ya recibido. Bien. Tuve la oportunidad este fin de semana de estar en una de las competencias donde participó Mariana y les dejo un mensaje ahí para los estudiantes de cultura física, ¿bien? Sí, sí, señor, de hecho Revisen ya el- había tenido la oportunidad de escucharlo y de verlo. Muy Ok, interesante, muy, perfecto. muy motivador e Bien, incentivante. muchachos. Exacto, muy bien. Esa fue la intención por la que hice. Bueno, entonces, como siempre les digo, espero que estas actividades que estamos realizando en el seminario sean para su crecimiento, tanto profesional como personal. Por favor, tengan en cuenta las actividades, entregarlas en tiempo, no dejar pasar los plazos mínimos o plazo máximo en este caso, que sería el día viernes, porque el día miércoles estaremos dejando otra actividad, ya que la próxima semana, para que lo tengan en cuenta, el lunes es festivo, ¿verdad? El lunes 22. Sí, ¿Sí? sí, es muy O, festivo. sí, o Entonces, sea, el profe, que lunes es tendríamos, festivo, señor. profe, o sea que tendríamos clase la otra semana, martes y miércoles. Martes y miércoles, correcto, sí, señor. En el mismo horario, pero entonces el martes y el miércoles. Sin embargo, para el día martes estoy por confirmar, yo les aviso, porque es posible que empecemos a las 7, porque tenemos ese día el invitado es de Argentina, entonces estamos cuadrando el horario, pero creo que va a quedar es para empezar a las 7 de la noche de Colombia, que serían las 9 de la noche en Buenos Aires. Bien, yo les confirmo ese día por el grupo. Listo, perfecto. Bien. Sí, señor. Pero como lo dijo Watson, entonces sería la próxima semana trabajaríamos martes y miércoles, y el miércoles ya terminaríamos con una actividad de cuestionario. No, no se asusten, no es que sea como un parcial, pero sí, de cierto modo, hacer como un soporte, una retroalimentación de todo lo visto durante las sesiones.
Y el ¿Se próximo, nos acabó el veríamos. tour, profe? Señor. ¿Se acabó el tour? Sí, señor. Bueno, aunque nos quedan todavía, ¿no? El día miércoles tenemos un invitado de Chile y el próximo martes terminaríamos en Argentina. Bueno, Listo, profe, señor. bueno, entonces que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima sesión el día miércoles. Gracias, Listo, profe. profesor. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Feliz Listo, profe. noche. Listo, profe, Bueno, gracias. Feliz noche. Profe, muchísimas gracias.